Llegaba la hora de despertar aquel lunes de octubre del 77. Ese día había llegado después de un fin de semana difícil en mi matrimonio, pues estaban ocurriendo ciertas inconsistencias que me llenaban de incertidumbre, al grado que sentía mucho miedo de que mi esposa Valeria y yo nos termináramos divorciando. Llevábamos 3 años de casados en un matrimonio que aparentemente iba de maravilla. Aún no teníamos hijos porque Valeria quería esperar a que lleváramos 5 años de casados para entonces poder traer al mundo a ese pequeño heredero que le diera luz, amor y cariño a nuestro aparentemente dulce hogar. Yo amaba mucho a Valeria. Ella era increíblemente hermosa, tanto físicamente como en lo mental. Me gustaba mucho valorar su compañía, porque nos conocimos por obra de una extraña casualidad dentro de una plaza comercial y nos enamoramos al grado de casarnos. Valeria era muy misteriosa, un tanto reservada, callada pero muy amorosa conmigo, muy tranquila en general, pero eso sí, en la intimidad, debo admitir que ella era completamente distinta. Era muy liberada, espontánea. Le encantaba disfrutar conmigo de esos momentos en los que yo la hacía mía. Ella parecía una persona experimentada en los actos del amor. Incluso lo era mucho más que yo. Pero hasta donde ella me contó, solo tuvo a un novio antes de casarse conmigo. Por eso mi mente no la juzgó de haber sido promiscua o libertina. Además, eso que importaba. Como bien dice el dicho, lo que no fue en tu año no te hace daño. Así que con todo y eso yo estaba muy tranquilo. Retomando un poco lo que les contaba al inicio del relato. Era lunes y yo me sentía muy mal desde el viernes pasado, porque alguien en la oficina me había sembrado una duda existencial muy fuerte, y que tenía una relación directa con Valeria. Lo peor de todo es que era una duda infundada por el azar y la adivinación. Les contaré para esto qué sucedió ese día viernes en la oficina. Como era costumbre en el trabajo, llegado el fin de semana, ya por las tardes de los viernes nos quedábamos sin trabajo y los compañeros y yo solíamos ponernos a platicar, a perder el tiempo en algo, lo que fuera con tal de que se nos pasara rápido el último rato de la jornada. En una ocasión la novedad es que Sandra, una de las compañeras, había llevado desde un par de semanas atrás un mazo de cartas de tarot y con todo el morbo del mundo. En su escritorio se acumulaban 5 o 6 de los o de las compañeras para escuchar cómo Sandra les leía los arcanos y les adivinaba acontecimientos de su pasado y de su futuro. Algunos de mis compañeros y yo no creíamos en esas cosas, así que no nos había dado la curiosidad de ver qué ocurría en el escritorio de Sandra con más detalle. Pero esa tarde, Joaquín, un buen amigo, me terminó convenciendo y me acerqué junto con él a ver a Sandra muy metida en su papel de adivinadora. Ella le estaba tirando las cartas a Margarita, una señora que tenía problemas en su matrimonio. Sandra le comenzó a decir una serie de cosas que pusieron muy triste a la señora Margarita. Me pareció ridículo la manera en que Sandra se atrevía a hablar de la vida de alguien más, hasta el grado de parecer inventar cierta cantidad de patrañas. Y lo peor es que la señora Margarita se las creía. Fui viendo cómo pasaron así varios de mis compañeros, y les hacía a Sandra sus lecturas mientras todos los demás muy morbosos estábamos escuchando. Yo me estaba ya empezando a aburrir, y pretendía irme a mi escritorio nuevamente, cuando Sandra me dice: «No te vayas, Santiago, llevo rato observándote y déjame te digo, que si te hago una tirada de cartas de verdad te vas a sorprender. Siento una energía muy pesada sobre ti, y tú ni siquiera eres capaz de darte cuenta de eso. ¿Por qué no lo intentas? Estoy segura de que las cartas podrán abrir tu mente y tu vida». Yo me negué, pero al ver que quienes estaban presentes comenzaron a abuchearme, fue así que terminé aceptando. Me dieron en el orgullo. Me senté junto a Sandra, y ella muy concentrada comenzó a tirar las cartas, y las colocó sobre el escritorio. Las fue mirando una a una, como creando una especie de conjetura final en su mente, que pronto me la dio a conocer. «Híjole, Santiago, veo cosas muy fuertes para ti. Déjame preguntarte algo. ¿Has tenido recientemente problemas con tu esposa por infidelidades?» Esa pregunta me sacó de quicio, porque todos los compañeros al escucharla comenzaron a hacer bulla,
lo cual me hirió, y con determinación le respondí a Sandra. A ver, Sandra, ¿cómo que infidelidades por parte de mi esposa? Pues ¿de quién crees que estás hablando? Sandra trató de calmarme. Espérate, Santiago, te pido que no te lo tomes todo personal. Solo escucha, y al final tú decides en qué creer. Yo solo estoy interpretando lo que las cartas me están diciendo. Y créeme, que lo hago con mucha seriedad y con mucho respeto. No estoy inventando nada. Dejé que Sandra siguiera con sus cuentos, y fue así que ella siguió diciéndome infinidad de cosas, pero su insistencia en que mi esposa me ocultaba algo era constante. No sé qué está pasando, Santiago, pero según lo que me dicen mis cartas, tu esposa tiene otro hombre en su vida. Es más, voy a sonar exagerada, pero aquí veo a más hombres, más de uno. Es como si ella fuese un imán que atrae a los hombres. Las cartas me dicen que ella tiene más de un amante y mira, esta de aquí me dice que tú estás completamente ciego ante la situación. Pero en esta otra veo también que hay una luz en tu camino y pronto tú comprobarás por ti mismo esto que te he dicho. Y entonces tú tendrás que tomar una decisión muy importante que definirá el resto de tu vida. Yo solo escuchaba a Sandra pensando que era una loca, mientras todos se admiraban de que Valeria me estaba pintando los cuernos con cuanto hombre se le ponía enfrente. Estaba yo quedando en ridículo por lo que le pedí a Sandra que mejor se detuviera. Ya no quería yo ser el hazmerreír de todos en la oficina. Me levanté y me fui hacia mi lugar de trabajo. Joaquín trató de alentarme diciéndome que esas cosas solo eran mentiras y que no me creyera nada, que mejor saliéramos a bebernos un trago. Acepté esa propuesta porque quería relajarme un poco. Aparte también tenía otros problemas que me estaban dando dolores de cabeza. Al terminar llegué esa noche a casa y todo estaba normal. Eso creo. Valeria, mi esposa, me recibió como de costumbre, pero había algo en su semblante. Ella sonreía ante mí, pero por alguna razón noté que el brillo de sus ojos había desaparecido. Se le veía ligeramente tensa, como ansiosa. No sé si era ella la que andaba rara, o era mi percepción por lo que me había dicho Sandra con las cartas. De un momento a otro sentí que algo con Valeria había cambiado, o quizá fue ahí que empecé a poner atención a los más mínimos detalles. La confusión me llevó a estar un tanto frío y distante con ella. Argumenté estar cansado, estresado, y me metí a la cama para mejor dormir. Pasamos el fin de semana juntos, y fui notando ciertos detalles que me hacían sentirme un paranoico, un loco que buscaba a cualquier forma sembrar la huella de un adulterio en mi esposa. Fue pasando la semana y como yo trabajaba desde muy temprano y regresaba hasta tarde, yo no veía a mi esposa por muchas horas. Eso me llevó a sentirme inseguro. Yo no acostumbraba a llamar a Valeria a la casa en el transcurso del día, porque ella así me lo había pedido. La razón yo la desconocía, pero siempre respeté su petición. Una ocasión decidí que la llamaría simplemente para saludarla. Tomé el teléfono de la oficina y al marcarle, Valeria no contestó. Intenté media hora más tarde y tampoco hubo respuesta. Un miedo me llegó de golpe al cuerpo. Un azote de realidad me estaba golpeando, pero yo ni siquiera sabía si lo que por mi mente rondaba era real o no. Aún así le di el beneficio de la duda a mi esposa, pero admito que la espina de averiguar qué es lo que ella hacía en mi ausencia me movía por dentro al grado que comencé a crear un plan para llevarlo a cabo. Sin embargo, no fue necesario hacerlo, porque tal y como Sandra me lo dijo, yo un día me enteraría de lo que mi esposa me estaba ocultando. Joaquín, mi compañero de la oficina, era joven al igual que yo. Él era soltero y aventurero. Le gustaban las parrandas y las mujeres en exceso. Él solía irse a los burdeles junto con Álvaro, otro compañero de la oficina. Una tarde Joaquín se acercó muy serio a mi escritorio y me dijo que necesitaba hablar con urgencia de un tema delicado. Yo le dije que adelante, que me dijera de qué se trataba. Así lo comencé a escuchar. Ay, Santiago, es que no sé por dónde comenzar a decirte esto, pero es necesario que lo sepas. Mira, tú me conoces y conoces muy bien a Álvaro. Sabes el tipo de vida que nos gusta llevar, y quiero decirte algo. Yo desesperado comencé a ponerme nervioso. De inmediato intuí que me diría algo relacionado con Valeria. Pues va directa la cosa, Santiago.
El otro día Álvaro me propuso que en las 2 horas que teníamos de la comida nos fuéramos a una casa de citas que él descubrió, porque había conocido a unas chicas guapísimas y de mucha calidad, además de que servían buena comida ahí. Álvaro me dijo que hubo una mujer que le fascinó, porque se dejó hacer de todo lo que él quiso. Y pues él no tardó en venir a darme la recomendación. Y pues ya me conoces, ahí voy junto con él al día siguiente. Nos fuimos igual a la hora de la comida. Y ya llegamos al lugar y entramos. La casa está un poco escondida en un lugar cerca del centro. Y dentro, en efecto, había chicas muy bellas. Y en cuanto Álvaro y yo llegamos, él me dijo: «Mira, Joaquín, esa es la diosa que te recomiendo. Es la más bonita de todas, mírala, ¿a poco no? Y ahí donde le ves esa carita de ángel, se avientan unas chambas que ni te imaginas. Te vas a ir al cielo con ella». Ay, Santiago, pues yo me le quedé viendo a la mujer, y fue ahí que me di cuenta que esa mujer era tu esposa, Santiago. Perdóname, pero te lo tenía que decir. Eres mi amigo y te aprecio, y era mi deber contártelo. Todo lo que Joaquín me dijo me dejó helado. Valeria resultó ser una prostituta y lo hacía a mis espaldas. Eso explicaba todo, el por qué nunca estaba en casa en mi ausencia, el por qué nunca quiso tener hijos conmigo. Su experiencia amplia en la cama, yo como hombre jamás la hubiera juzgado por dedicarse a eso. Pero ¿por qué haberse casado conmigo? ¿Por qué ocultarme su vida en realidad? ¿Qué intenciones tenía para conmigo y nuestro matrimonio? Muchas dudas me invadieron al instante. De pronto toda mi vida se derrumbó. Me sentí el imbécil más grande del mundo, pero necesitaba comprobarlo con mis propios ojos, así que le pedí a Joaquín que me llevara a esa casa de citas. Él lo dudó mucho, pero me dijo que sí lo haría, pero siempre y cuando yo le prometiera que no cometería ninguna locura. Yo le pedí que confiara en mí, que no iba a perder los estribos. Yo por dentro estaba lleno de ira, de odio, me sentía impotente, pero jamás en la vida haría un escándalo por algo así. Eso me dejaría aún más como un idiota. Cuando por fin subimos al auto de Joaquín y él me llevó, le pedí que esperáramos afuera de aquel lugar. Yo salí desde una caseta telefónica, marqué a mi casa. Como era de esperarse, Valeria no respondió. Esperamos un rato afuera de aquella casa, y justo cuando ya nos íbamos a retirar, vi cómo llegó un carro lujoso, del cual se bajó un hombre casi anciano, con porte de hombre de negocios. Él, con mucha caballerosidad, le abrió la puerta a una bella mujer que vestía un vestido corto elegante de color rojo. Esa mujer era Valeria, mi esposa. Sentí el impulso de salir del auto para gritarle, para maltratarla, pero Joaquín me detuvo. Me dijo que ya no tenía caso pelear, que mejor le pidiera el divorcio y me alejara de ella, que no me convenía llevar a cabo una venganza. Al final yo saldría perdiendo. Respiré y le hice caso a Joaquín. Le pedí que me regresara a la oficina de inmediato. Yo ya no quería ver esa escena. Estando ahí me quedé sentado en mi escritorio, pasmado, sin entender cómo debía procesar lo que estaba viviendo. Mi mujer ya había sido de incontables hombres, ella había recorrido muchas camas, ella era una clase de ninfómana que jamás se saciaría. Con eso, entendía yo por qué nunca sentí que le di el placer que ella necesitaba, y también comprendí que ella se casó conmigo, solo para guardar las apariencias, pues aunque económicamente estábamos bien acomodados, no éramos ricos, así que yo creo que no era por dinero. Me levanté muy molesto y fui a la oficina de Sandra, y le pedí que me explicara de qué se trataba su maldita brujería con la que me adivinó lo que Valeria me ocultaba. Le expliqué exaltado todo lo que me había pasado. Ella, un tanto consternada y asustada por mi tono de voz, se mostró un poco evasiva, pero después, muy decidida, me dijo: A ver, bájale 2 rayitas a tu argüende, Santiago. En primera, así es esto de la magia y la adivinación. Se debe tomar con seriedad. Yo te dije lo que vi en los arcanos, y ya como tú lo tomes es tu asunto. Tú decidiste conocer la verdad. Ahora hazte responsable de tu vida. Le pedí una disculpa a Sandra, y le pregunté si ella podría ayudarme con la brujería, a vengarme de mi esposa. Le pedí que me brindara su ayuda para dañarla sin que yo tuviera que intervenir de manera directa. Sandra era una mujer de sangre muy fría y me respondió: En primera, Santiago, lo mejor en estos casos es que la lleves por la paz. Te puedes meter en un problema.
La brujería trae consecuencias. No creas que es nada más cosa de hacer un trabajo y ponerte a destruir todo lo que te rodea. Aquí hay algo muy fuerte detrás y puedes salir también tú muy lastimado. Ya que si eso no te importa, dime qué nivel de daño estarías buscando, porque de eso también variaría el precio de mi trabajo. En ese instante yo vi la maldad más pura a través de los ojos de Sandra y le respondí: quiero que sufra, que pague por lo que me ha hecho. Y si hablamos de que muera, yo no tendría problema con eso. Todo con tal de no cederle la mitad de mis bienes con el divorcio. Mucho yo me he matado aquí en el trabajo, como para que ella nada más así porque sí reciba toda la mitad de mis cosas. Eso jamás. Sandra asintió y escuchó todas mis peticiones. Ella me pidió le llevara cosas de Valeria, como cabello, ropa, algún peine, cosméticos entre otras cosas. Me hizo así una lista larga de cosas que yo debía recolectar. Me despedí y me fui para la casa. Me hice el fuerte ante Valeria para disimular todo el daño que yo tenía por dentro, todo el dolor que sentía. En ese momento, como solo sentía ganas de huir, le dije a Valeria que saldría de viaje de negocios de urgencia y regresaría la siguiente semana. A Valeria pareció no importarle, así que me puse a llenar unas maletas. Cuando me despedí nos dimos un beso frío y ella me vio marcharme. Yo me fui a la casa de Joaquín, quien me dio asilo esos días. Desde ahí fui preparando todo. Yo hice al pie de la letra las cosas que Sandra me pidió, y una tarde fui a verla a su casa para llevar a cabo el ritual de brujería. Ella de inmediato apagó las luces y encendió algunas velas. Puso una de las 2 fotografías que le llevé de Valeria en un tazón negro, donde puso también parte de su cabello y partes de la ropa que aún llevaban el aroma de mi esposa. En un segundo tazón ella colocó agua, y al fondo puso boca abajo la otra foto de Valeria. Le agregó algunas hierbas y comenzó a menear un poco. Sandra también le puso algún tipo de líquido al primer tazón, y después le prendió fuego. Ella me pidió que repitiera con ella algunos rezos una y otra vez, en lo que se consumía todo aquello. Me estaba dando un poco de miedo, pero el odio me dominaba, era mayor que yo. Yo en ese momento no me arrepentía ni un poco de lo que estábamos haciendo. Al finalizar, Sandra me dijo que concentrara todo mi odio y que tomara el tazón que tenía el agua y la foto de Valeria y lo lanzara al piso en señal de que quería romper toda relación y mi amor con Valeria. Yo lo hice y comencé a llorar desconsoladamente. Sandra me abrazó y me dijo que aún faltaban un par de cosas por hacer, pero ella ya se encargaría de llevarlo a cabo. Lo mejor es que yo me fuera a descansar un poco. Hice caso y descansé el resto de la tarde. La siguiente semana regresé a casa, listo para enfrentar mi realidad. Valeria me recibió alegre. Ella no estaba para nada al tanto de que yo ya sabía toda la verdad. Admito que al verla, sentí mucho deseo de poseerla. Ella era demasiado hermosa como para no usarla y así saciarme por última vez. Sin embargo, sería solo con la finalidad de complacer el instinto y ya no al corazón. Total que yo debía disimular en todos los sentidos, y hacerlo con mi esposa era mi obligación. De inmediato abracé a Valeria, quien me besó muy enérgica. Yo la abracé tras sus espaldas, y con mis manos, con mucha fuerza le fui rompiendo la blusa, hasta que sus pechos quedaron al descubierto. Mis manos pasaron por todo su cuerpo, mientras que yo le besaba el cuello y se lo mordía ligeramente. La acomodé en el sillón y comencé a hacerle el amor con mucha fuerza, como una bestia, como un animal sacando el coraje de todo lo que ardía en mi corazón. Pero eso, en lugar de incomodarle a ella, parecía prenderla más y más, hasta que la hizo terminar en un éxtasis como yo jamás se lo había provocado. Aquel fue un encuentro como nunca lo habíamos vivido, pero también el último que tuvimos. Esto lo digo porque después de eso, yo me empecé a distanciar de ella justificando trabajo extra y demás pretextos. Con el paso de los días yo notaba que Valeria tenía comportamientos muy extraños. Primero comenzó a decir que ya se empezaba a sentir vieja y que había descubierto en su cara algunas arrugas, cosa que era mentira, porque ella tenía apenas 27 años y su belleza aún era perfecta. Después decía que se le estaba cayendo el cabello a puños y que se sentía un poco mal. Días posteriores argumentaba que se sentía muy pasada de peso, pero en realidad ella estaba en su mejor forma,
exactamente como siempre había estado. Al parecer la brujería estaba empezando a hacer efecto y a crear delirios y distorsión de la realidad en Valeria. Ella se empezaba ya a percibir como una mujer fea y se estaba comenzando a deprimir al grado que se empezó a alejar de mí. Ya no hubo intimidad, ni besos, ni nada. Apenas si hablábamos a veces para saludarnos. Valeria se estaba volviendo loca, y con ello, yo sabía que pronto el divorcio y todo estaría a mi favor. Yo no le iba a dejar nada, la dejaría en la calle y sin un solo peso. Las cosas se fueron complicando para Valeria, al grado que sus malestares la obligaron a dejar de trabajar en aquella casa de citas. Muchas veces yo llegaba y la encontraba por la casa vagando y hablando a solas. Ella me veía cada vez que yo llegaba y cada noche me llamaba de una forma distinta. En ocasiones para ella yo era Gabriel, a veces José. Otras noches yo era Fabricio. Es como si Valeria ya estuviera despegada de la realidad. Ella ya no me reconocía. Me confundía con la infinidad de hombres con los que había estado. Ella jamás me volvió a llamar por mi nombre, y cada vez se le veía peor. Ella ya no se bañaba, no comía, se la pasaba todo el día dormida. Su belleza poco a poco se fue marchitando. Por obligación como esposo la llevé al psiquiatra para que la atendieran, pero solo le dieron fármacos que la fueron llevando a una locura cada vez más profunda. El día que las cosas llegaron a un punto de no retorno, fue cuando al llegar del trabajo, noté que algo no andaba bien. Valeria no me recibió en la puerta. Las luces de la casa estaban apagadas, excepto la de la habitación donde dormíamos. Dejé mi maletín sobre la mesa y lentamente fui caminando por el pasillo y después por las escaleras tratando de no hacer mucho ruido. Al llegar a la puerta de la habitación, esta se encontraba entreabierta. Por la hendidura comencé a ver a Valeria sentada en el piso. Ella traía una bata de dormir que no se había cambiado desde 3 días antes. Ella lloraba frente al espejo que estaba completamente roto, y los fragmentos de este se encontraban esparcidos por el suelo, mientras que Valeria lloraba desconsolada, y noté que con un pedazo de cristal del espejo que ella sostenía en su mano, se había hecho varios cortes en su cara, la cual estaba cubierta completamente de sangre. Me impacté muchísimo de ver aquello y la manera en que ella me miraba. Eso era terrible, monstruoso. ¿A qué tanto habíamos llegado con esa situación? Valeria había perdido el control de todo en su vida, y ya era suficiente. Intervine y llamé a una ambulancia. Ayudé a Valeria quitándole el cristal que sostenía en su mano. La levanté y la recosté en la cama, mientras que le retiraba los trozos de cristal que aún tenía en su ropa. La ambulancia no tardó mucho, y se la llevaron para ayudarla a parar las hemorragias y a ponerle la gran cantidad de puntadas que fueron necesarias en su rostro. Valeria estaba completamente mal. Ella era un peligro para mí, para ella y para cualquiera que le rodeara. Prácticamente se pasó una semana sedada, tiempo necesario para que le fueran retiradas las puntadas, y con esto se debía aceptar la realidad de que su rostro quedaría con grandes cicatrices que destruyeron la belleza que ella alguna vez tuvo. Valeria ya no era la misma, y lo peor para ella es que había quedado sumergida en una profunda locura. Ella ya no me reconocía, no sabía quién era yo, ni tampoco el entorno donde vivíamos. Los doctores la diagnosticaron con un extraño tipo de demencia temprana que no era común, pero Valeria la tenía. Por dentro yo sabía que todo era causa de la brujería que le hicimos, pero eso yo jamás lo revelaría. Ese sería un secreto que me llevaría yo a la tumba. Con todo esto y con ayuda de mis abogados, ya no tuve que cederle a Valeria nada de mis bienes y la llevé a vivir con un familiar que ella tenía y que prometió darle los cuidados hasta que Valeria falleciera, pues los médicos no le daban mucho tiempo de vida. Esto a causa de que su enfermedad estaba avanzando muy rápido y de forma pocas veces vista. Yo creí que me sentiría culpable de todo aquello, pero no. Yo me sentía liberado, tranquilo, sin el peso de cargar con Valeria a mi lado. Pero también admito que la manera en la que fui planeando las cosas para acabar con mi esposa me hacían sentir como un verdadero psicópata, como un cruel criminal que no se tentaría el corazón para deshacerse de alguien que le estorbaba. Valeria y yo éramos tan similares, y por esa naturaleza, era normal que con el tiempo uno terminaría destruyendo al otro. Si yo no hubiera actuado a tiempo,
Estoy seguro que ella me hubiera hecho pedazos a mí. Fueron pasando los meses, y yo creí que me había librado de mi exesposa por definitiva. Sin embargo, no fue así. Aún había un karma que se debía pagar, pues era obvio que no me saldría gratis destruir una vida. Meses después de que Valeria y yo nos divorciamos, su cliente más frecuente, que estaba enamorado y perdidamente obsesionado con ella, se dio a la tarea de investigar el paradero de Valeria, pues aquel hombre era pudiente, tenía muchos recursos, para él fue fácil dar con ella. Aquel hombre estuvo preguntando con mucha gente, y supe después que en la casa de citas se corrió el rumor de que yo saqué de trabajar a Valeria y la comencé a golpear hasta el grado de atacarla y desfigurarla del rostro. Cosa que no fue así. Ustedes ya saben lo que realmente ocurrió. Aquel tipo enfermo se tragó todas las historias inventadas por las compañeras prostitutas de Valeria, y más aún, la cosa empeoró, porque él, al ir a dar con Valeria y verla en tan mal estado, y ya casi en su lecho de muerte, hizo que el sujeto me tomara un odio y una sed de venganza que lo llevaron a enloquecer y a buscarme para hacer pagar por lo que hice. Una noche que salí de la oficina, era viernes y ya era tarde. Al acercarme a mi auto, había dos tipos esperándome. Uno de ellos traía un arma y me obligaron a subirme a mi auto, y ellos se subieron conmigo. Todo el rato me fueron apuntando con la pistola y me pidieron que condujera hasta un lugar que yo jamás había visto. Aquello era como una especie de bodega en un lugar urbano muy maltratado. De inmediato me metieron y me ataron a una silla. Me comenzaron a golpear. Me golpearon tanto que yo casi perdía la conciencia en varias ocasiones. De la oscuridad de aquel lugar, el tipo que era el amante obsesionado con Valeria, por fin se mostró, y me dijo que yo me arrepentiría de lo que le hice a mi esposa. Me dijo que Valeria era todo para él. Me dijo que él estaba enamorado de Valeria, y que haberle hecho eso era algo que yo debía pagar con sangre. Él me fue diciendo todo lo que le contaron en la casa de citas. Él tenía muy metida en la cabeza la idea de que yo golpeaba y que maltraté a mi esposa hasta dejarla mal. Aquel hombre comenzó a darme una segunda paliza. Me tumbó varios dientes. Y después, aquel hombre sacó un mazo grande y pidió a los hombres que me sujetaran contra el piso. Aquel maldito tomó el mazo y me dio un golpe tan terrible en una de mis piernas. El dolor fue terrible, porque mi pierna estaba fracturada en 1000 pedazos. Aquel hombre solo se reía, y mientras yo le suplicaba que me dejara en paz, que me perdonara, como si él no me hubiera escuchado o no tuviera corazón, tomó fuerzas para darme otro golpe en la otra pierna. Los sujetos que estaban con él también se reían, estaban disfrutándolo, mientras yo me revolcaba en el piso por el dolor. Sentía que me estaba muriendo, no podía soportar tanto. Al final los hombres me desataron de la silla y me dejaron ahí agonizando. En fin, ¿a dónde podría yo huir si mis piernas ya no eran funcionales? Ellos se marcharon y dejaron la puerta abierta del lugar, esto para que alguien me auxiliara. Ellos no me querían muerto, ellos querían que yo siguiera con vida y que sufriera las secuelas, tal y como Valeria lo vivió. Mis gritos de dolor eran tan fuertes que alguien que iba pasando por casualidad acudió a mi ayuda. Llamó a la ambulancia y al ser llevado al hospital, mi estado de salud era tan grave que tuvieron que amputarme las 2 piernas. Los médicos no encontraron otra solución, pues mis huesos estaban completamente hechos polvo. Quedé inválido de aquella venganza que se llevó en mi contra por una situación que yo mismo pude haber evitado. Pero yo quise jugar con la vida, sobre todo con la de mi esposa. Yo creí que podría destruirla sin que hubiera un karma de por medio. Qué estúpido fui. Sin embargo, la vida no es así. La vida no olvida. Siempre cobra todas las deudas y yo tuve que pagar la mía. Mi condición de invalidez me llevó a perder mi trabajo, y poco a poco lo fui perdiendo todo. Me quedé sin amigos, sin casa, sin familia, sin dinero. Me volví inservible para la sociedad y terminé viviendo en un lugar donde se reunían los pepenadores cada noche. Comencé a hacerme amigo de ellos y a vivir de las sobras que arrojaba el mundo. Aprendí a mendigar y así he vivido hasta la fecha que ya soy un anciano. Desde hace mucho me hubiera gustado morir, pero tengo miedo de ir más allá de la muerte y ser condenado. No podría soportar que mi vida ya fue un infierno y todavía tener que ir más allá de la muerte a seguir pagando. Todo eso me hacía perder las esperanzas en toda la vida, en toda la realidad.
Mi vida ha sido miserable en general, y me arrepiento completamente de haber usado para mal la brujería. Si tan solo yo me hubiera alejado de Valeria y le hubiera pedido el divorcio, todo estaría mejor. Hubiera sido más fácil cederle la mitad de mis bienes y seguir yo tranquilo con mi vida. Pero no pude. Me cegó el odio, el rencor, la ira. Y miren cómo he terminado. Soy el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer, porque cuando se juega con la brujería, el precio que se paga siempre será el más alto, y ante eso, nadie, pero jamás nadie, se podrá escapar.